¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish para servirle a Amigos, usted y soy servirle al Jackie Señor de Yokish Jesucristo. y nuevamente Estoy con muy ustedes, gozosa, me gozosa de siento muy saber que bendecida. el Señor Estamos está con en la recta nosotros final ya y de nuestro de esa estudio misma manera Filipenses nos y créame que sentimos he aprendido mucho. abrazados, nos sentimos bendecidos, nos sentimos cuidados, sostenidos y sobre todo perdonados. Hay algo muy importante que me llama la atención del último capítulo de Filipenses que nos toca hoy día. Dice, regocijaos siempre en el Señor. 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Cuando hablamos de firmes nos está hablando como los soldados de Cristo. Nos está hablando como aquellos que llevamos la armadura de Dios que nos habla en Efesios 6. Pero dice amados y deseados, cuidados. Y nos habla también, en medio de todo, de aquellos que tenemos una oportunidad de tener esa estabilidad emocional, ese equilibrio, el amor de él, de Pablo, por la iglesia, es simplemente y como un apóstol maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, simplemente nos muestra el carácter de Cristo que Él se dio por su iglesia, Él se dio por amor, Él no tuvo ninguna escatimación en todo lo que tenía que hacer por amor a nosotros. Y así nos dice Pablo que somos su corona, dice el gozo y corona mía. Imagínese usted que toda la iglesia de Filipos es la corona de Pablo. Ese amor fraternal, ellos manifiestan siempre tener un corazón muy dadivoso. Pablo puede hablar con ellos de una manera clara en cuanto a todas las situaciones que se están manejando alrededor de la iglesia de Filipos y alrededor de él mismo. Les habla para que sean irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, por medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me parece algo excepcional, como Él siempre se presenta con esa única bendición que a veces nosotros como hijos de Dios y muy constantemente necesitamos para salir adelante. Necesitamos para ver el carácter de Cristo. Y dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. No sabéis, dice en 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y justamente después de eso nos habla en el 24, Filipenses 4, perdón. A ver, vamos a ir desde el 2. Perdón, ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí aparece un conflicto entre dos hermanas. Y la manera en que él lo maneja denota claramente que eran las dos hermanas maduras, creyentes en el Señor Jesucristo, servidoras, combatías. Y aquí nos dice, correr de tal manera la carrera del Evangelio para que obtengáis el premio. Pablo pide la intervención de un mediador con ellas. Nunca nos explican de qué se trata
la pelea que estas dos siervas tienen. Sin embargo, se ve la necesidad de un mediador. ¿Y un mediador para qué? Para que, siendo una persona espiritual, este mediador pueda más bien eliminar las asperezas, los malos sentidos, los malos entendidos, tal vez palabras que se dijeron subidas de tono, tal vez amarguras antes aún, tal vez se conocían antes de estar en el Evangelio y de pronto salió ahí algo que debe ser pulido para la gloria y la honra del Señor. Porque dice, los nombres de ellas están escritos en el libro de la vida. Es decir, que no es que había apostasía, no es que había, ¿qué le digo?, contención por quién es más grande, porque si están escritos en el libro de la vida, ya sabían quién era el más grande, nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos dicen que puede haber sido una situación de dinero, que la una contaba y la otra llevaba la lista de las cosas que ingresaban o salían de la iglesia de Filipos. Otros dicen que son celos, pero sea lo que haya sido, nosotros necesitamos a veces conversar a solas, pero aquí nos damos cuenta que no servía. Y mire, el nombre de Evodia quiere decir próspera, quiere decir buen viaje, quiere decir que esta mujer había tenido un buen camino y que la bendición de Dios iba con ella, lo que dice Salmos 23. Y Sintique quiere decir afortunada. Entonces las dos estaban en un nivel igual. Las dos estaban como compañeras en el camino. Nosotros, si queremos llevarlo al área femenina, que la gente usualmente piensa que puede haber sido un lío de Jezabel, ¿verdad? Del espíritu de Jezabel. Le quiero decir que, de alguna manera, si nosotros nos relacionamos con este espíritu de Jezabel en medio de ellas, Pablo lo hubiera dicho. Sin embargo, por amor de ellas, no lo dice. Pero ¿qué pasa con ese espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel no quiere sujetarse, no muestra eso, pero sí busca posición y posesiones. Oiga, posición y posesiones, control, eso sí busca. Entonces, si nosotros pensamos un poquito más allá, si era por situación económica, había algo que ellas tenían que renunciar. Si era por un puesto dentro de todo lo que el Señor había propuesto en la iglesia de Filipos, también tenían que renunciar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que debemos moldear el Evangelio, nos dice que si hemos ofendido, que dice, hay que pedir perdón. Que si nos han ofendido, hay que encomendar la causa delante del Señor. Bendecid a los que nos maldicen, dice en la Biblia, ¿verdad? Y si alguien te quita la espada, dale la capa, dice. Si tienes que llevar una carga, una milla, lleva. Si tienes que llevar una carga, lleva una milla. Y nos está hablando de estas características que en lo natural nosotros no lo podemos sobrellevar. En lo natural parece imposible. Y vamos a ir a Lucas 12:13 para tener un poquito más de claridad, más de una ancla a la que nos vamos a fijar. Lucas 12:13 dice así. Le dijo uno de la multitud, mire, estaban peleando por dinero y por herencias. Dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ese era el conflicto que ellos tenían. Fíjese usted qué común en estos días. Familias enteras nos discutimos porque si esto te dejó mi papá, si el otro no te dejó mi mamá.
Y no sabemos que si hay alguna ganancia en la vida, más bien es del trabajo de cada uno. Si Dios permite que alguien tenga un beneficio del padre o de la madre, no tiene que ver con contender y con discutir. ¿Y por qué aparece? Porque uno de ellos o los dos tienen codicia en el corazón. Tienen ese deseo de sentirse retribuidos aún en el ministerio. Yo espero que no nos pase, amigos. Pero también los conflictos económicos aparecen en la casa. El esposo quiere manejar su dinero, pero también a veces le exige a la esposa que trabaje, porque cree que si él llega y le da todo el dinero a la esposa, entonces la esposa en algún momento se va a hacer la dominante de la casa. También algunos dicen que es injusto que él llegue tan cansado y la esposa tan descansada en el hogar. No saben las tareas del hogar cómo son. Quizás ahora muchos en la cuarentena están dándose cuenta. Pero estas son obras de ese espíritu jezabélico. Sí, así es. Pone división, pone ese anhelo de codicia. Acuérdese cómo Acab le pidió a Jezabel con una manera muy sutil, porque él se enfermó cuando simplemente Nabot no le quiso vender la parcela de su familia. Y si quiere, vámonos a ir. Esto está en Primera de Reyes 19. ¿Sí? Busquémoslo un poquito y aquí lo vamos a encontrar. Dice así. Sabemos que Acab era el rey de Israel, que estaba totalmente equivocado de servirle al Señor como debió haber sido siempre. Pero a él no le pareció y él se contaminó con Jezabel, que quiere decir adoradora. A ver, Jezabel quiere decir la no casada. Ella nunca se sujeta, ella es la independiente, ella es la que defiende los derechos de la mujer supuestamente, pero cuando se da cuenta, ¿qué pasa en Primera de Reyes 21? Perdón, le había dicho mal. Podemos notar entonces cómo Elías está aquí como el vocero de Dios. Pero en este evento vamos a ver cómo se maneja ese amor al dinero y a las codicias. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabal de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te pareciere, te pagaré su valor en el dinero. Mire, Nabot. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Jezreel quiere decir fructífero. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Le dio una depresión, le dio hasta anorexia, no quería comer. Mire cómo es el enemigo y cómo ataca. Este espíritu de Jezabel que lleva a la codicia, él tenía todo Israel si él hubiera querido. ¿Por qué empieza en contra de de Nabot y su viñedo? Ya lo vamos a analizar. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le está increpando. Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Quién le iba a dar a Acab los sueños dorados de una viña que le pertenecía a Nabot y que había venido como herencia de sus padres?
era Jezabel. Aquí no se involucra Dios. Aquí Nabot simplemente dice mi viña, mi viña. Y le quiero contar algo que en algún momento Dios me enseñó. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero roba lo que tú no le has entregado al Señor. Escúchame bien. Roba lo que lo tienes en tu corazón como un ídolo, por lo cual tú peleas y contiendes con uñas y dientes y no sabes que todo es del Señor. Entonces entréguele su casa, su familia. Destruye lo que no está edificado en la roca eterna. Y si destruye es porque Dios quiere levantar una nueva criatura en ti y en mí. Es el alfarero que si se deshace la vasija, si tiene por ahí una grieta, Dios permite eso, pero va a matar todo aquello que carnalmente no nos deja vivir en Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso es necesario el señorío de Cristo y Pablo lo está convocando aquí. Ella se vale de artimañas, se vale de mentiras y lo peor de todo, mire que después en el 8, Primera de Reyes 21:8 dice, entonces ella escribió carta en nombre de Acab, la selló con su anillo. Seguridad tenía este espíritu satánico, imagínense. Y hablaba en nombre de la cabeza de la autoridad. Aquí ya se perdieron los niveles de responsabilidad social. Era el rey o era ella. Aquí ya le anuló a Acab, simplemente le entrega el liderazgo y dice, ¿sabes qué? Mátate tú. Tú haz todo lo que tengas que hacer. Yo estoy aquí en mi depresión y en mi soledad. Yo quiero estar aquí. Mire esa manipulación de este espíritu. Él ya tenía la autoridad, la posición él ya tenía, pero él no tenía la posición delante de Dios, porque estaba casado con el papá de Jezabel era sacerdote de Baal. Imagínense, Baal quiere decir Satanás, Belzebú, el señor de las moscas, que Dios, el Señor Jesucristo lo reprenda. Y las cartas que escribió decían así, mire, proclamando ayuno la Jezabel. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra de él y digan, falsedad. Aquí vemos corrupción. Yo he entendido que aún la gente emite contratos falsos, escrituras falsas, pero por un tiempo parece que todo va a salir bien, pero cuando tú encomiendas tu caso a Jehová de los ejércitos, eso va a salir a la luz y la justicia viene. Nabot, si usted lee un poquito más, no quedó bien. A Nabot lo mandan a matar. Créame que esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero si usted se queda en que me están quitando mi viña, la que mi papá me dio, la que mi mamá me dio, yo no puedo darte esta viña. Y ciertamente no tenía por qué entregarle. No tenía por qué darle, era voluntario, pero estaban bajo un gobierno satánico. Usted tiene que salir de ese gobierno satánico y declarar que Jehová es Dios, uno es Él en su corazón. Usted tiene que eliminar esas amarguras que la vida le puede haber proveído, porque ahí dice que se levantaron falsos testigos y bueno, y todo lo que hacen después es terrible. Y yo no creo que eso solo le afectó en su salud física, sino en su salud mental. ¿Qué estaba haciendo de mal Nabot? Abrazándose al amor al dinero, abrazándose al amor a esa viña, abrazándose a esa posesión que tenía. Tal vez como era hermosa esa viña, Acab no necesitaba
un viñedo. Lo que él quería es para cultivar legumbres, imagínese usted. El vino es figura del Espíritu Santo y su gozo. Nabot no lo quería entregar, pero quizás él se sentía empoderado en una posición de respeto por ese su viñedo. Déjeme pensar, déjeme soñar, simplemente para entender lo que pasó ahí. Pero cuando volvemos a Evodia y Sintique, cree que con pena, con tristeza, puedo relacionar este momento en un momento de la iglesia, que estamos notando que necesitamos unos cambios espectaculares, necesitamos una vida diferente, no de religión, sino de relación, no de posición, no de posesión, sino de amor a Dios sobre todas las cosas, de que amemos su nombre, que nos libera, que nos transforma y que nos preocupemos de las almas, que nos preocupemos de esa salud mental, que propongamos salir de ese amor a todas esas circunstancias de la posesión y la posición. Porque créame o no me crea, no es que yo lo digo, es lo que Dios dice. Lo que Dios dice que tenemos que ser. Que si vamos a combatir en espíritu y en verdad. Vamos a saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, y lo voy a leer nuevamente, 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ayer aprendimos lo que era abstenerse. Y ellos a la verdad para recibir su corona. Pablo habla de que los de Filipos son aquellos que son su corona. Y yo también me estoy metiendo en esta carta como que a mí me estuviera escribiendo este precioso Pablo. Y dice, para recibir una corona corruptible los que corren en el estadio, más para nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como atrás de cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire, antes hierro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Mire qué delicado es todo esto. Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es maravilloso entonces darnos cuenta que no solamente es la inmoralidad, el pecado sexual, lo que puede estar distrayendo al pueblo de Cristo, aunque es una área muy delicada en el ser humano, porque el que peca en su área sexual está involucrado el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero aquí notamos que la contención también estaba llevándole a un pecado en su mente, en su corazón y en su sanidad para la relación con otros. Si el Señor está buscando que arreglemos los asuntos, yo lo convoco en el nombre de Jesús. Hay veces que sí se puede, pero por lo general sí se puede. ¿Y qué es? Llevar a las personas delante del Señor. Encomendamos esa causa. Y sí, lo que dice en Proverbios 19:11,
No insistir en quién tiene la razón, mi amigo, mi hermano precioso, no tiene sentido. Quien tiene la razón ya pasó, porque el que tiene la razón muchas veces es el que está más dolido. Aquí dice, Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En cuestión de platas, a veces nosotros decimos, hoy no, ¿cómo va a ser? ¿Y por qué va a ser? Y no, y yo quiero, hasta con intereses. Pero ¿quién le va a devolver todo? Se llama Jesucristo. En el proceso de su vida, usted va a ver cómo Él le consuela, cómo Él le sustenta. A veces las personas dicen, me llevé la mejor parte, y yo lo he visto. Cómo se llevaron la mejor parte, pero pasa el tiempo y se dan cuenta que lo que creían que era algo tan valioso terminó siendo un simple desperdicio. Pero Dios, que es fiel y justo, nos levanta para que no estemos en esos conflictos de Evodia y Sintique, que necesiten un mediador. Doy gracias a Dios por los mediadores que Dios envía en esta tierra. Hombres espirituales, mujeres espirituales. Pero qué difícil es encontrarlos, mis queridos amigos y amigas. Porque a veces lo hacen, y sí lo hacen, mandados de parte del Señor. Todo queda en un santo silencio y con la gloria para el Señor. Y como dice Él, todos ellos están escritos en el libro de la vida. Dice, renunciando a toda vergüenza, renunciando a todo ese gobierno de Jezabel que te quiere hacer sentir amargado, frustrado, destruido, aprovechado, que se te han aprovechado de ti, quiero decir. Y hay personas que cuando han sufrido esto, mire, pueden estar en el Señor ya mucho tiempo, pero siempre están recordando lo que alguien un día les robó. Y hoy puede ser que ya tengan la maravillosa recompensa, pero siguen en ese pensamiento. Y son cristianos, pero no se deleitan en el Señor. Espero que usted y yo no estemos en esa posición. Y si estamos, que el Señor nos dé la maravillosa oportunidad de eliminar ese gobierno de Jezabel en nuestro corazón, de no permitir que las posesiones nos quiten la paz, de no pelear por herencias, por lugares, por conquistas. Peor le hablo de cosas de la tierra, porque hay mucho materialismo, amiguito y amiguita precioso. Cuando Dios quiere bendecirte, abre una veta de agua muy única y especial, pero es dulce, porque la bendición de Jehová no trae tristeza. Cuando usted está en medio de la tristeza, es porque una de las dos partes o todas las partes están involucradas bajo ese dominio de la bruja y hechicera que es la Jezabel. Hechiza la mente, mis derechos. Yo soy, yo necesito, tú no necesitas. Es que tú hiciste de tu vida un basurero, entonces ahora ya no te corresponde. ¿Y cómo así? Los derechos, Dios los defiende. Las leyes son para los desamparados. Y es ahí que Pablo les convoca. Pablo anuncia inclusive públicamente, mire, y eso es otra cosa, porque está poniendo en vergüenza la situación que estas dos mujeres maduras en la fe, estas dos mujeres que habían tenido experiencias personales con el Señor, necesitan ubicarse. Yo no quisiera ser llamada la atención de esa manera,
Es mejor ser dulce y amable con el Señor cuando te habla y arrodillarte y decirle, Señor, aquí estoy. Permite que arregle esto de cualquier manera como tú la quieras. No voy a pelear por intereses. No quiero nada más que no sea tu santa voluntad. Y si a ti te place, dame, Señor. Pero si no te place, Señor, que no sea como ese rico de Lucas, que llega donde el Señor y que hablamos de hace un rato. Y en eso podemos ver en el 12:13, y regresemos por favor a Lucas 12:13, porque no leímos la parte final. Y dice así, sí, 12:13. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amigos y amigas preciosos, si algo estoy aprendiendo entonces de estas mujeres, que son muy apreciadas por el Señor, y por eso yo también sé que somos, cada uno de los oyentes, muy apreciados por el Señor, que si el enemigo nos ha puesto ahorita por las circunstancias de algún afán en lo económico, también le tengo que decir que el Padre ya sabe todo lo que necesitamos. Si el Señor permite que tengamos un mediador para cualquier conflicto, ya sea laboral, ya sea de propiedades, de herencias, ya sea de gustos y deseos que usted quiere tener, espero que no sea por el materialismo y el capitalismo, el Señor también nos está diciendo porque no hay mejor mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Acude a Jesucristo. Pide perdón de esa ansiedad económica. Pide perdón de haberle dado lugar a ese espíritu jezabélico que quiere que desvirtúes lo que es justo y lo que es correcto delante de Dios. Y delante de Dios es simplemente depender de Él. Que si hay un jefe que no quiere pagar lo que corresponde, acudas a Él con ruegos, con súplicas, pero con acciones de gracias, porque Él es el único que mueve los corazones. Siendo que somos afortunados como Evodia y Sintique, que el Señor ha abierto camino para que tengamos viaje precioso en esta tierra, sin que tengamos que desesperarnos ni sufrir por el día de mañana, porque nosotros somos más valiosos que los pajaritos y ellos tienen que comer. Amigo y amiga, en este tiempo de la cuarentena, que no se afane tu corazón, que sepa que el Señor le va a edificar en su roca maravillosa, que es Él. Él es la roca eterna, porque no vamos a caer en tierra movediza de los conflictos y de las peleas. Seguid la paz, dice el Señor. Seguid la paz. Estad en paz en lo posible con Dios y con los hombres. Lo imposible lo hace Él, si Dios quiere. Hasta la próxima. Dios te bendiga.